Hola, hola amigos de Neo Alliance, gracias por acompañarnos en esta primera edición de nuestros podcasts. Les contamos que en estos podcasts vamos a hablar de temas muy interesantes que están relacionados al tema financiero, que muchas veces se convierte en un tabú. Y en este primer episodio tenemos un invitado súper especial que realmente es un honor para nosotros el tenerlo el día de hoy acá. Es el señor Juan Carlos Sosa. Él les cuento que es gerente general de la empresa o del grupo Salvaramso y además que este grupo es representante de la Universidad de Santander en Ecuador. Fuera de eso, es presidente de la Fundación para el Desarrollo Empresarial MIPYMES. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por darnos el honor de acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Verónica. Para mí un gusto estar aquí y aportando de alguna manera con algo de granito de arena, yo que digo siempre. Tú comenzaste diciendo algo que es muy relevante. Las finanzas es un tabú. Y creo que desde ahí debemos de partir, ¿no es cierto? Porque, mira, yo tengo una formación de economista. Y lógicamente, de cierta manera, siempre desde muy joven estuve involucrado con el tema financiero, porque me encantan los números. Y cuando tú vas en el proceso ya de desarrollo de tu profesión, te vas encontrando con que todo el mundo le tiene pavor a las finanzas y que realmente ese pavor genera ese estrés. Y ahí también empezamos a ver un tema que se puede ir condicionando a lo que pasa en la realidad de las personas que no tenemos una salud financiera adecuada. Entonces, realmente muy agradecido de estar acá. Eh, Tengo 55 años de edad, he tenido más de 35 años de trayectoria como empresario en un país donde realmente emprender no es fácil, pero que me encanta y me gana más la ilusión de justamente ese ámbito de crecer y desarrollar y encontrar en las dificultades las oportunidades. Entonces, eso es algo que también a mí me apasiona y bueno, a las órdenes para conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Y qué bonito, ¿no? Que fuera de todo esto también lleve ese objeto social, ¿no? El de ayudar a más emprendedores a guiar en un camino que quizás a veces uno ya lo pasó y ya sabe cuáles fueron los errores que se han cometido. Yo también he emprendido y he tenido también por ahí, pues, mis fracasos, entre comillas, pero hace un poco de tiempo hablábamos y decíamos, no, pues de todo se aprende. Y qué bueno que tú seas un mentor para todas esas personas que tienen en mente emprender. Ahora, qué importante nos decía Juan Carlos hablar de la salud financiera. Sí, cuando hablamos de salud, nuestro cuerpito, el ejercicio y demás, pero el tema financiero es importante. Yo siempre digo, hay dos cosas que se llevan muy bien de la mano. Si bien es cierto, el tema emocional, físico es importante, pero el ámbito financiero creo que es crucial para tener éxito en la vida. Ahora, Juan Carlos, yo te pregunto, o sea, ¿qué hace falta para que nosotros empecemos a tener buenos hábitos financieros? Mira, aquí lo más importante es iniciar entendiendo que la salud financiera es como la salud corporal. Al cuerpo uno lo tiene que cuidar, a las finanzas también. Pero Ujú. desgraciadamente nadie nos enseña esto. Y solo aprendemos cuando nos pasa alguna circunstancia. Vamos al doctor cuando nos enfermamos. O realmente empezamos a preocuparnos de las finanzas cuando ya empezamos a ver que algo está pasando y que ya no me alcanza lo que gano, que realmente no genero los ingresos necesarios o que no tengo dinero para cumplir objetivos o metas personales. Entonces, parte de la vida, creo yo, que de salud financiera se debe comenzar a hablar en cualquier edad y desde la familia, Sí. porque es ahí donde tenemos que comenzar. Entonces, el empezar a generar hábitos, el empezar a construir propósitos en la vida, el trabajar bajo objetivos, porque las finanzas es el resultado de algo. Realmente la diferencia que pasa en la mayoría de personas es que vemos siempre la parte económica como el fin y nos equivocamos. No es el fin. Eso va a ser un resultado, quiera que no, que vaya a pasar en las circunstancias que uno vaya desarrollando en su vida profesional o personal. Es verdad, Pero si lo hacemos bien, siempre va a haber ese resultado. correcto. Y yo parto de algo y con eso quiero comenzar el que estamos conversando contigo. No tiene mejor situación financiera el que gana más, sino el que mejor gasta. Y desde ahí podemos comenzar a hablar de salud financiera.
Es verdad. Mira, yo siempre llevo de lema una frase que alguna vez me quedó muy, muy impregnada, ¿no? Porque em, yo creo que aunque a nuestra manera, o sea, de manera empírica, en nuestros hogares, nuestros padres siempre nos han dicho, no, a mí al menos, mijita, ahorrarás, tienes trabajito, estás joven, ahorrarás, al menos porque en mi caso mi padre tiene ya 80 y pico años de edad, o sea, me tuvo a mí a los 50 años exactitos, entonces ya era bastante madurito, ¿no? Entonces él ya llevaba su experiencia de muchos trabajos, había hecho patrimonio durante su juventud y siempre me aconsejaba eso, ¿no? Pero uno muchas veces de joven es como que, sí, papá, yo sí ahorro, pero te cuento una experiencia mía, ¿no? Yo decía, no, sí ahorro, yo claro que ahorro, pero llegaba diciembre y hacía magia, desaparecían mis ahorros. Entonces, ¿cómo llegar ya a una educación como que más formal en nuestros niños, en nuestros jóvenes, adolescentes? Y muchos dicen, no, que la educación financiera debería ser ya una materia formal. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo hacerlo ya vivencial? Mira, yo justo tuve un ejemplo que llegó un día a mi casa una persona porque había, estaba vendiendo un Xbox. Y mi cuñado me llama por teléfono y me dice, Juan Carlos, ¿puedo ir a tu casa para que él haga la prueba del Xbox? Porque le quería comprar para su hijo. Yo, claro, vente. Y mientras hacían las pruebas del Xbox, él me empieza a contar el por qué vende el Xbox. Me dice que en diciembre sus hijos emocionados querían ese aparatito para dedicarse a jugar Ujú. y que realmente les duró la novelería 2 meses Pasa. Ujú. y que ya lo guardaron. Pero claro, era un aparatito que costaba sobre los 400 o $500, me imagino. Pero que los hijos que él toda la vida les fue enseñando a trabajar y que le acompañan a su taller, él es mecánico. Y inclusive yo le pedí permiso para relatar su historia porque creo que es esas vivencias que dan el ejemplo de que no necesito tener una maestría para manejar las finanzas. Y él decía, yo les llevo al taller y les pago un dinero los fines de semana para que ellos ahorren y después con ese ahorro puedan hacer lo que ellos quieran. Y se habían comprado con ese ahorro el Xbox. Pero se dieron cuenta que ahorrando podían generar más dinero y podían ir trabajando. Entonces le dijeron, papá, vamos a vender el Xbox, pero te hacemos una propuesta. Ese dinero vamos a invertir en tu negocio, porque él también compra repuestos y vende repuestos. Y dice más o menos el margen que yo me queda un 40%. Entonces, claro, si yo invierto los $300 del Xbox, el 40% le significa $120. Y si lo vende 4 o 5 veces ese monto, van a duplicar su dinero rápidamente. Y así invirtieron en el negocio. Y yo les decía, es increíble lo que me acabas de contar. Porque eso es una clase de finanzas en la mejor universidad del mundo. Y que tú realmente lo estás haciendo solo con vivencia y con práctica. Entonces, ahí comienza el cómo empezar a ese hábito de ahorro, manejarlo para que se vuelva un hábito de construir un propósito. Porque inclusive me decía, el hermano mayor de mis hijos se compró un carro y el chiquito decía, yo también quiero comprarme un carro como mi hermano, pero ya vi que si hago esto, voy a tener el dinero cuando cumpla los 18 años para comprarme el carro. Qué Entonces, bonito. imagínate eso es educación financiera, Es verdad. para que vayamos viendo. Qué lindo, qué linda historia, ¿verdad? Y bueno, yo quiero consultarte algo, Juan Carlos. ¿Qué es lo que opinas tú? ¿Crees que tiene algo que ver quizás el éxito y en el éxito financiero de las familias? Hablamos ya en un inicio de los tabús, ¿no? El tabú de que el dinero es bueno o es malo. ¿Tiene relación esto con el éxito financiero de las personas? Mira, y como yo vuelvo y repito, el dinero es un resultado. Cómo tú lo manejes definirá que lo haces bien o lo haces mal. Ujú. Pero realmente el distinguirlo per se al dinero como bueno o malo, no creo que debe ser la forma en que la gente vea, sino que se vuelva un instrumento para poder ir construyendo o generando algo. Yo siempre hablo en mis mentorías y en mis charlas sobre la importancia de levantarse todos los días con un propósito. Y cuando uno tiene un propósito en la vida, ya sea en un día, o sea, en un mes, en un año o en muchos años, empieza a trabajar para cumplir ese propósito. Entonces, es desde ahí donde tenemos que valorar y ver
Y lógicamente el dinero puede ser una herramienta. Pero, por ejemplo, yo te cuento algo, cuando uno emprende, uno de los principales tabús que se pone uno es que no tengo dinero para emprender. Y si tú te pones a analizar los casos de éxito en el mundo, el 95% nació sin dinero. Entonces, no es un tema de bloqueo, Un limitante. es un limitante, sino el limitante está en nuestra cabeza. Yo creo que las creencias limitantes que se dicen que es verdad. Todos tenemos creencias limitantes. No puedo, no sé, no me enseñaron. Son creencias limitantes. Aquí hay que aprender. Es verdad, los primeros que nos saboteamos somos nosotros mismos. Así es. Sí, entonces creo que es importante lo que tú dijiste, ¿no? Tener objetivos, tener metas, pero porque muchas personas, ¿no? Creo que soñamos en que, es que anhelo tener mi negocio, anhelo tener mi casa, anhelo tener tal auto, pero creo que hay muy pocos que nos dedicamos a construirlo. O sea, ¿cuál crees tú que es la parte clave para poder lograr todas esas metas y esos objetivos? Primero, todos nacemos con sueños. Y cuando uno tiene un sueño, lo segundo que debe hacer es, planifiquemos para que ese sueño se vuelva realidad. Y esa planificación hace poniéndose objetivos. Y esos objetivos tienen que traducirse en metas, que tienen que ser bajo 5 cualidades. Primero, que sean específicas. Segundo, que sean medibles. Tercero, que sean alcanzables. Cuarto, que sean realizables en un periodo de tiempo. Siempre póngase en una temporalidad para hacer las cosas. Me voy a comprar la casa en 5 años. Ponte el plazo y empieza a trabajar desde el día de hoy para que en esos 5 años tengas tu casa o tu carro o cualquier cosa que tú desees. Entonces, la planificación es vital en ese objetivo. Y lógicamente también hay palabritas que tenemos que irnos quedando en la cabeza. Primero, la autoconfianza. Si tú no confías en ti mismo para hacer las cosas, y tú decías, Dario, a veces nosotros mismos somos los propios retractores de que nos estamos imponiendo y que no podemos. Pero sabes que también los que están alrededor nuestro muchas veces son los que primero nos están impidiendo a construir sueños y los más cercanos muchas veces. Entonces, tengamos esa autoconfianza elevada y tomamos acción. Pon un propósito y actúa. Y lógicamente también hay una palabrita que está muy, muy hoy por hoy a raíz de la pandemia, la resiliencia. La resiliencia es adaptarte positivamente a las circunstancias. No sobrevive la especie más fuerte, sino la que mejor se adapta, decía Charles Darwin, ¿no es cierto? Entonces, parte de las finanzas, de cómo enfrentar la vida. La pandemia creo que nos dejó muchas cosas positivas y negativas. Negativas, murió mucha gente cercana, pero positivas, aprendimos a ser resilientes, nos tocó adaptarnos. Pero desgraciadamente nos olvidamos, ya llevamos 2 años o 3 años en la normalidad y se acabó esa experiencia de enseñanza de vida. Sí. Entonces, empecemos a trabajar sobre las experiencias y ahí vamos a ir construyendo ese futuro. Qué interesante. Miren, coincidencialmente el día de hoy yo visité a un cliente muy querido que le estábamos asesorando cómo planificar su jubilación. Y él nos contaba su historia de vida, ¿no? Porque hoy por hoy tiene un negocio de importación bastante importante, bueno, redundante, ¿no? Pero es muy importante su negocio. Y él nos decía, ¿cómo empecé? Yo a mis 18 años tuve la fortuna de tener mi primer auto. No era de lujo, pero tenía mi auto. Y Dios me presentó la oportunidad de que una persona me dijo, te voy a cambiar esta casa por tu auto. Y yo tomé esa oportunidad, dijo. Y lo que hice de ahí en adelante fue esa casita, luego la vendí en un precio mayor y comencé a adquirir propiedades, invertir en bienes raíces. Y hoy por hoy eso ha sido lo que a mí me ha dado la solvencia para tener mi negocio propio, sigue manteniendo un montón de propiedades y tiene una estabilidad económica interesante, ¿no? Quizás relacionando también un poco esta experiencia que te cuento, el hecho de tener objetivos quizás a corto plazo, porque probablemente él se veía, ¿no? Y decía, yo quiero tener el terreno de allá de miles de metros, pero decía, si no tengo ahora, voy a comprar pequeños.
y me contaba que compraba muchos lotes pequeños y cuando se daba la oportunidad de comprar el lote grande, él vendía todos los pequeños y adquiría el grande. Y qué chévere, ¿no? Porque vemos ahí la importancia de que en medio de su desconocimiento él supo hacerlo muy, muy estructurado. Y qué importante también de que él no relacionó el hecho de tener dinero como algo malo, porque creo que esa es una de las falencias que tenemos a nivel de Latinoamérica, ¿no? Probablemente por los temas de corrupción, no tengo idea, a veces el narcotráfico y cuando escuchamos que alguien tiene dinero lo asociamos a cosas malas, pero no siempre es así. Y vemos, ¿no? Casos de admirar como el que te estoy contando, tú me contaste ya algunos también. Y qué chévere, o sea, ¿cómo romper ese temor quizás a emprender? ¿Cómo romper ese temor? Inclusive a que si lo intento y me va mal, pues me fue mal, pero aprendí cosas nuevas. ¿Cómo crees tú que? El primer paso, cuando hablas de emprendimiento, es entender que el emprendedor debe buscar oportunidades y no debe hacerlo por necesidad. Pero el nivel de éxito en el Ecuador en los emprendimientos es demasiado bajo. ¿Por qué? Porque justamente la gente lo hizo por necesidad. Y cuando uno emprende por necesidad y, digamos, no está viendo esa oportunidad, le sale un trabajo, bota el emprendimiento. Sí. O le fue mal en la primera, porque el emprender también es perseverancia, Sí. es constancia. Entonces, el que no tiene paciencia para eso, mejor no emprenda. Sí. El país es un país maravilloso. Yo digo, Ecuador está lleno de oportunidades. Lo único que nos falta es ver que en las crisis son oportunidades. Y las crisis es la sumatoria de problemas. Y cuando uno emprende, su producto o servicio es para solucionar un problema. Entonces, si estamos llenos de problemas, tenemos infinidad de oportunidades de resolverlos. Entonces, ahí está el primer factor de éxito de un emprendedor. Mirar las oportunidades. El segundo factor de éxito es no ponerse esas limitantes mentales. Esas creencias limitantes de que no puede, de que no debe. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero y también es un tema que, como yo te decía, regularmente está en nuestro propio círculo. Entonces, rodéate de las personas que te van a aportar positivamente en lo que quieres hacer, que te den esa energía positiva Sí. y que te dé esa actitud positiva. Yo tengo un tema que siempre lo digo. Uno puede tener todos los conocimientos, puede tener todas las habilidades, pero si no tiene actitud, no lo va a lograr. La actitud es lo más importante en un emprendedor. El que se quiera comer el mundo, que siempre esté viendo en los problemas, oportunidades, en las caídas, aprendizajes, porque es un proceso. Y nunca lo hagas solo, busca quien te pueda apoyar. Desgraciadamente nadie nos enseña a emprender. Yo llevo 35 años de emprender en el mundo, en el Ecuador, he emprendido dentro y fuera del país, pero nunca he dejado de que una situación particular me desmorone, sino me ha dado el impulso y he comenzado muchas veces, ¿no? Porque el que no ha emprendido o tenido un negocio, no ha quebrado, no fue un buen emprendedor, porque todos hemos quebrado, hasta los más exitosos del mundo, pero hemos aprendido. Lo que queremos ir buscando hoy por hoy es que lean, la información está ahí, está en redes, busquen información, pasen, casi la mayoría de hoy por hoy, pasen las redes sociales viendo cosas que no aportan en la vida de uno. Pero también en redes hay cosas de historias de vida, de éxito, de empresarios, de emprendedores. Yo, por ejemplo, destino por lo menos unas 2 horas al día, ya sea leyendo o viendo videos de emprendimiento, de casos de éxito, que me van enseñando en mis negocios. Y digo, esto también lo puedo hacer yo. Y mejorarlo inclusive. Entonces, es parte de... La actitud, ¿no? Justamente lo que nos decían. 2 cosas claves, chicos. Paciencia y actitud, ¿no? Creo que muchas veces cuando los ecuatorianos hemos emprendido, queremos resultados inmediatos, ¿no? Y no nos damos cuenta que todo es un proceso, que pueden darse también situaciones que sean quizás en un tiempo récord, pero creo que sí debemos ser muy, muy, muy pacientes. Correcto. Y otro de los temas que es principal también es empezar a medir los riesgos. Eso es muy importante. Mira, nosotros en la sociedad ecuatoriana y creo que en Latinoamérica trabajamos siempre con un factor de incertidumbre. La incertidumbre no se puede medir. El riesgo sí. Cuando yo esa incertidumbre la transformo midiendo en un riesgo y la mido,
las cosas cambian. Todo hay riesgo. El mismo hecho de que yo tenga que salir por la puerta de mi casa todos los días, hay un riesgo porque tengo que bajar unas gradas. Pero como mido el riesgo, ya sé que tengo que cuidar mis pasos para no tropezar o caer. Que me puede pasar, sí, pero yo ya fui con una actitud de medición de ese riesgo. En los negocios y en los emprendimientos y en la vida y en la salud financiera, midamos riesgos. Y es ahí donde entra un tema que es fundamental: prevenir. El medir riesgos nos permite prevenir cosas. Correcto. Pero no tenemos la bolita de cristal. Siempre hay un factor de riesgo. Son probabilidades, ¿no? Correcto. Que pase o que no pase. Sí. Pero lo mejor que nos puede suceder es que no se dé. Sí, pero ahora, en nuestra cultura, a nivel Latinoamérica, creo que cuando hablamos un poco del tema de prevención, somos un tanto reacios, ¿no? Y perdón, no es bueno comparar, dicen, ¿no? Pero creo que sí es necesario. Si nosotros visionamos aquellos países del primer mundo en donde vemos, ¿no? Uy, es que qué bien, allá la jubilación es excelente, tienen un sistema de salud espectacular, pero muchas veces no nos fijamos en todo lo que hay detrás. En estos países normalmente las aportaciones no son de un 21%, llegan a ser un 40%. Desde que la mamita está embarazada, pues ya están obligados a segregar una parte de sus ingresos para la educación universitaria de los chicos. Entonces, los latinoamericanos queremos todo eso, pero sin estar dispuestos a sacrificar antes. ¿Qué opinas tú de eso? Yo siempre digo, el tiempo es un factor importantísimo en la vida de una persona. Y realmente a veces no nos damos cuenta. Cuando somos jóvenes, no pensamos en que algún día vamos a envejecer. Nos sentimos jóvenes, entonces para nosotros no existe el factor de la edad y de que vamos a ir creciendo. Pero si nosotros empezamos a ver bajo esa eventualidad de que si yo comienzo a trabajar desde muy joven, ¿no es cierto?, y que parte de mis ingresos puedo irlos ahorrando en algo. Puede ser en una póliza, puede ser en cualquier cosa. Okay. A la larga eso va a multiplicar y va a poder llegar a ser un fondo muy importante en ese trayecto de años. Yo siempre, por ejemplo, yo tengo una sola hija y realmente dentro de todo lo que yo he aprendido en mi vida, la principal mentora de las finanzas en mi vida personal ha sido mi mamá. Ella no estudió finanzas. Es una persona de 88 años que hasta el día de hoy cuida sus inversiones. Yo manejo su dinero ahora, mi mamá es jubilada, pero ella es la que está preocupada de si se me vence la póliza, Juan Carlos, ahora es que verás a qué están pagando más. Y ella siempre ha sido así. Y ella siempre nos decía, si tú ganas 10, guarda 2 y los otros 8 haz lo que quieras. Qué buen consejo. Y ella hizo así toda su vida. Y ella siempre ha tenido recursos, gracias a Dios. No es que ha tenido empresas ni nada por el estilo, pero ella tiene una jubilación tranquila hoy día, vive con sus arriendos, vive con su jubilación, pero porque ella supo prever desde muy joven su futuro. Y eso nos trató de transmitir a nosotros. De sus 3 hijos, 2 somos economistas y uno es ingeniero de sistemas, pero ninguno creo que tiene esa 100% de mentalidad financiera como la tiene mi mamá. Y eso es un mensaje a todos. No tenemos que estudiar finanzas para construir las cosas. Y un poco es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Mientras más joven lo haga, más grande voy a poder llegar en mis metas y propósitos. Pero si no comienzo, y yo me acuerdo, yo daba clases en una universidad. Cuando yo regresé a Estados Unidos tenía 32 años y daba clases en la maestría en una universidad. Y los estudiantes en la universidad, yo tenía un Volkswagen Escarabajo. Para mí nunca el carro fue una ilusión para mí, no, era una herramienta de movilizarme. ¿Dónde está? Ese carro me lo tiene mi hermano todavía, pero la reliquia. Yo llegaba en mi carrito modesto a dar clases en la universidad y llegaban todos mis estudiantes en carros del año. Y yo les escuchaba conversar en clase, decía, préstame $5 para la gasolina porque no tengo. Claro, tenía el carro de lujo, pero no tenía para pagar la gasolina. Entonces, ahí empiezas a ver esos choques en las personas y dicen, es que yo no puedo ahorrar, no me alcanza para ahorrar. Son tabúes. Todo mundo puede ahorrar. Si yo gano 10, puedo ahorrar
centavos, un dólar, lo que sea. Pero ya es ahorro. Es ahí donde tenemos que empezar a trabajar con esa prevención. Y es algo que también nos falta, ¿no? No entendemos de muchos instrumentos que existen en el mercado. Y eso también nos da mucho miedo. Porque, bueno, hoy escuchamos que hay una libreta de ahorros, por ejemplo. O sea, todo el mundo sabe que es una libreta de ahorros, sabe que es una póliza de acumulación. Pero hay muchísimos otros instrumentos de inversión y de ahorro, Es verdad. buenos y malos. Sí. Porque hay otros que venden, yo jamás le digo a cualquier persona, cuando a mí me vienen a ofrecer algo que me dicen, vas a ganar El- de la noche a la mañana, yo les digo, de cajón, no se metan. Es verdad. No existe eso. La rentabilidad es trabajando y midiendo riesgos. Pero hay gente que se deja convencer y se venden esos instrumentos de ahí en el mercado que a la larga, tarde o temprano van a explotar o los explotan a estas personas que invirtieron. Entonces, cuidemos muchísimo y asesoren bien. Siempre busquen a gente de confianza que les dé buenos asesoramientos y buenos ejemplos de cómo manejar sus recursos. Es correcto. Comparto absolutamente todo lo que tú dijiste, Juan Carlos. Y mira que yo les he dicho a mis clientes, por ejemplo, que el tener un buen agente, un buen asesor financiero y de seguros es literal como tener a un buen médico de cabecera, a tener un buen contador, ¿sí? O tener un buen abogado. Porque las decisiones financieras que nosotros tomamos a lo largo de nuestra vida pueden marcar una gran diferencia a corto o a largo plazo. Sí, y mira qué importante algo que tú también dijiste, o sea, entre más jóvenes empezamos a programar nuestra jubilación o cualquier meta o objetivo, pues el resultado que voy a obtener es mayor. Pero, ¿por qué quizás crees tú que la gente posterga esas decisiones? Porque no aprendemos a ver el largo plazo. Somos de muy cortoplacistas, ¿no es cierto? Sí, Y nuestra mentalidad está enfocada al día a día. Y a veces sí nos pasa, ¿no es cierto? Y no sé si sea un ejemplo que, digamos, lo vivimos en un 99%, pero yo creo que sí. Es que cuando tenemos dinero en el bolsillo, no sabemos en qué nos gastamos y llegamos a la casa y digo, ya no tengo. Pero si no tenía ese dinero, lo hubiera podido guardar. Y por ejemplo, aquí hay otro tabú que es muy importante, ¿no es cierto? Y que mal manejado se vuelve un arma perversa, que es, por ejemplo, son las tarjetas de crédito. Pero bien manejadas, a uno le puede servir un recurso muy importante. Yo siempre he dado un ejemplo. Ahora, qué fácil te da una tarjeta de crédito. Te llaman, mire, usted tiene preaprobado una tarjeta de crédito, ¿dónde la vamos a dejar? Y tiene un cupo, no importa lo que sea. Te pongo un ejemplo, te dan $2,000 de cupo. Y claro, coges los $2,000 y te vas a la primera fiesta que tienes en una discoteca y te tomaste los $2,000. Y después viene el dolor del pago. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras pensado diferente con tu mentalidad de emprendedor? Y digo, con $2,000, ¿qué puedo comprar? Puedo comprar vasos. Compro un vaso en $1 y lo vendo en $1.20. Con $2,000 puedo haber comprado 2,000 vasos y me había ganado 20 centavos. Con $2,000 gané $400 en una pasada. yes. Y voy y pago la tarjeta y me quedé con 400. Entonces empiezo a ver eso y tengo alguien que me da plata sin nada, que fue la tarjeta de crédito, que bien manejada le empiezo a poder producir. Entonces ahí está una manera de ver las cosas desde otra óptica Sí. mental. Es que yo creo que es importante también sacrificar esos placeres momentáneos por una estabilidad financiera a largo plazo, lo que tú nos decías, ¿no? Pero ahora yo te consulto, Juan Carlos, si es que los jóvenes quizás tenemos ahora esta mentalidad de que prefiero quizás aparentar. Tú me dijiste, ¿no? Mis compañeros venían en los carros del año, pero no tenían para la gasolina. ¿Por qué se da? O sea, nuevamente llegamos a lo mismo, la educación que recibimos en nuestro hogar. ¿Es así? Y el medio. O sea, vivimos de una mentalidad de que el entorno nos está sumiendo en una sociedad de consumo, ¿no es cierto? Y donde empezamos a generar a esos ideales en personas que realmente no nos están transmitiendo el verdadero ideal de ser una persona. Pues sí. Y lo que creo que debemos buscar siempre todos es gente que nos haya dejado un legado en la vida. Todos en la vida tenemos una persona que nos transmitió un legado.
nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro vecino. Esos son los verdaderos legados que uno tiene que empezar a manejarse en la vida. No son las apariencias, sino esos ejemplos de vida que le dicen a uno, oye, esa es la manera. Yo te pongo otro ejemplo de una situación que me contaba mi esposa en el banco, de un conserje. Sus 5 hijos estudiando en universidades privadas. Y él hacía todo lo posible por sostener eso. ¿Y cómo lo hacía? Con sus sueldos del banco, más iba, compraba un hornado el fin de semana, lo vendía. O sea, él buscaba las fórmulas de sostener. Eso es empezar a ver la vida de otra forma, ¿no es cierto? Es transformar las realidades con un propósito. Lo que nos hace falta hoy por hoy a todos, porque el mundo está lleno de información, es busquemos la buena información que nos permita llegar a cumplir esas metas y esos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Y hay algo que también hay que empezar a romper porque no hay edad para empezar. Sí. Y ese es otro de los temas. Mira, yo conozco mucha gente que en este momento, por obvias circunstancias, se quedó sin trabajo a los 45, 50 años. Y dicen, ¿qué voy a hacer de mi vida? Bueno, recapitulemos y observa. Uno en la vida tiene que aprender a observar en lugar de mirar. Y empezar a oír en lugar de escuchar. Dios nos dio 2 oídos por algo. Hay que saber más oír. Correcto. Y ahí vamos a ver que las cosas están aquí. Las oportunidades nos están rodeando. Entonces es por ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Sí. Sí, es verdad, ¿no? Y algo que también tú lo decías como una creencia limitante, ¿no? A veces decimos, no, es que mi papá no me enseñó, mi mamá no me enseñó, pero nosotros podemos ser ese punto de referencia y de cambio para nosotros mismos y también para nuestras futuras generaciones, porque qué bonito también que nuestros hijos nos recuerden por las buenas decisiones que tomamos, pero cuán fácil es tomar una buena decisión financiera. Lo primero es tener buena información. La información es poder. No se dejen llevar por simplemente, escuché que eso es bueno. Claro. ¿Sí? Tengo que oír a gente que ya lo experimentó y logró. Empecemos a observar también lo que está pasando en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante es justamente tener información para tomar decisiones, saber el momento oportuno de actuar, ¿sí? Analizando. Claro que es muy importante. Hay que saber actuar. O sea, no se quede, porque a veces nos quedamos diciendo, ¿y por qué? Digamos, te pongo un ejemplo. ¿Por qué contratar una póliza de vida? Si mi mente no está a morir. Porque no es algo que está en nuestro control y que va a suceder, creo yo. Pero si tú lo ves como, digamos, si tú analizas que en tu entorno todo lo que tú estás haciendo involucra un riesgo. Yo me pongo en mi lado personal. Uh-huh. El tener mis emprendimientos, el trabajar mucho, el sacrificar mucho tiempo fuera, el viajar, involucra riesgo. Por supuesto. Y como involucra riesgo, ¿a quién tengo que cuidar? A los que están atrás mío. Correcto. Entonces, esa póliza no es para mí. Esa póliza es para los que están atrás mío, que dependen de mí. Así es. Y que, lógicamente, tiene un costo. Pero ese costo oportunidad frente al riesgo potencial, que ojalá no pase, pero que ellos les dé una tranquilidad, está más que justificado. Correcto. Es igual que cuando yo veo la oportunidad. Yo cuando mi hija nació, siempre nuestra ilusión fue a ella educarle en las mejores escuelas. Y siempre lo Todos hicimos. los padres, ¿no? Mi hija a los 5 años de edad, en un papel escribió, yo quiero estudiar en Milán. Wow. Y te cuento, cuando ella cumplió 18 años, ella se fue a estudiar en Milán. Qué hermoso. Y cuando yo veía la libreta decía, híjole, ella cumplió su propósito. Y ella lo hizo, porque nosotros pensábamos en otro país. Pues dijo, no, quiero Europa. Y consiguió, y lo consiguió. Inclusive le dieron beca después por ser buen estudiante. Entonces, ella generó esos propósitos desde muy joven.
Entonces yo lo que te contó de mi hija es que ella tenía un propósito Sí. y una meta. Y ella siempre, hoy también siempre se me está preguntando, ay papá, ¿por qué? ¿Cómo hago para tener propósitos? Le digo, es tan fácil como soñar que lo vas a lograr. Así es. Entonces, si vas a soñar que lo vas a lograr, entonces, por ejemplo, en el tema de los hijos que te decía, si tú tienes un niño pequeño hoy y sabes que tienes que llevarle, mandarlo a la universidad a los 18 años, asesórate y empieza a buscar una forma de ir ahorrando para que cuando llegues a los 18 años le puedas cumplir ese objetivo. Correcto. Y eso simple y sencillamente es ponerse en una óptica de si ahorro, ¿qué pasa si ahorro $10 mensuales? ¿Cuál va a ser el impacto? Así es. Y vas midiendo y dices, si son 10, después van mejorando mis ingresos, ya son 100, ya son 200, ya son 300. Cuando llegue a los 18 años tu hija o hijo, vas a tener un fondo para poder cumplir ese objetivo, para darle una de las mejores herencias que existe, que es una buena educación. Sí, mira, yo digo siempre, ¿no? No es importante el monto que tú comienzas a ahorrar, lo importante es que empezaste, ¿sí? Porque creo que esa es una de las decisiones más duras, porque siempre llevamos detrás las excusas que decimos, no, es que no me alcanza, es que no tengo. Y no, es una realidad. O sea, creo que cuando uno tiene la convicción de algo, y más aún cuando ya tenemos hijos y los sueños que tenemos para ellos y los objetivos que tenemos para ellos son mucho más fuertes de lo que nosotros tenemos. Lo que tú dices es totalmente cierto. El tiempo es el mejor aliado. Pero nunca es tarde para comenzar. No, A todos los que nos están escuchando, si hoy les movimos un poco el piso, desde mañana empiecen a generar un propósito de vida y empiecen a buscar alternativas, ya sea de ahorro, de inversión, de lo que sea, pero ya fíjense en metas, porque es la única manera de transformar la vida. es verdad. O sea, no es demasiado tarde y tampoco es demasiado temprano. Yo comencé a trabajar a mis 18 añitos, incluso sé que hay personas que comenzaron antes, pero yo digo, wow, o sea, si yo hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora sobre planificación, prevención, ahorro, definitivamente otro hubiese sido la historia. Pero bueno, llegamos con esas experiencias, como decíamos, ¿no? Quizás para tratar de ser mentores para las personas que ahora están iniciando o arrancando. Y qué espectacular. Imagínate que si yo hubiese empezado a los 18 años a planificar mi jubilación, a estas alturas ya no tuviese que preocuparme por mi retiro. Pero bueno, estoy en camino, ya voy bastante avanzadita también y me falta poco. Y para mí siempre fue quizás mi anhelo el también dejar ese ejemplo para mis hijos. Sí, y de hecho a ellos también les ahorro. Yo digo qué padre o qué madre no tiene como meta o objetivo el generar el ahorro para sus hijos. Decimos, no, pues en el banco, en la cooperativa, en donde sea, no hay problema. Pero el objetivo es que segreguemos ya esa parte de ingresos y que seamos un ejemplo y que dejemos un camino labrado para ellos también, ¿no? Mi objetivo es en un momento decirle, hijo, esto es lo que tu mamá ha sembrado, ahora es tu turno, vas a continuar, ¿sí? Y lo que tú también acabas de mencionar, empecemos a trabajar en equipo, en una familia, porque en una familia todos somos parte del equipo. Nuestros hijos son parte de todo este proceso. Y cuando empezamos a trabajar en ese contexto, y por ejemplo, como hablábamos del ahorro, y yo siempre hablo de un ejemplo claro, ¿no? Es que no podemos ahorrar. Yo digo, sí podemos ahorrar. ¿Cuánto es tu planilla de la luz al mes? Yo pago $20 mensuales de la luz. Y claro, yo me pongo a ver en la realidad y digo, pues hay un montón de focos que los prendo ¿por qué los prendo? Y cuando le digo a mi hijo, mira, ahorremos en la luz, ayúdame a ahorrar en la luz. Y todo lo que ahorremos, el 50% es tuyo. Y el otro 50% lo guardamos para el paseo de fin de año. Entonces empiezas a trabajar bajo un propósito y te vas a dar cuenta que tu hijo o tu hija van a estar cuidando la luz. Haz lo mismo con el agua, haz lo mismo con los alimentos. Empieza tú a generarles esa cultura y cambiarles el chip. Y te vas a dar cuenta cómo en familia vas a lograr cosas que decías era imposible. Yo lo he hecho, lo he visto hacer y sé que es totalmente viable. Así que lo único que les digo es, actúen.
Es verdad. Y a veces pensamos que los pequeños no se dan cuenta, que los pequeños quizás no nos entienden, y es una total falsedad. Los chiquitos se dan cuenta de todo. Y justo la frase que tú dijiste ahora, ¿no? El trabajo en equipo. Recuerdo que el fin de semana mi hijo me decía, hicimos una actividad en casa, ¿no? Y que todos colaboramos, hasta mi pequeño de 3 añitos, ¿no? Chiquitito. Y el de 6 le decía, mamá, es que si trabajamos en equipo es más fácil, ¿verdad? Entonces él ya lleva esa mentalidad, y qué bonito ya aprovechar ese conocimiento que él ya tiene también al tema de las finanzas, ¿no? ¿Por qué no? Y a que empiecen a ser emprendedores también, ¿por qué no? Mira, yo me acuerdo cuando era un niño, vivíamos en un conjunto residencial que teníamos un grupo de amigos y mi mamá decía, les pago si me ayudan a lavar el carro. Yo les reunía a mis amigos y subcontrataba. Así. Entonces, bajo el mismo esquema, agarraba y empezaba a lavar los carros de todos los vecinos. Y yo tenía un equipo de trabajo a mi favor y yo ganaba de todos. Y entonces era un emprendimiento sin querer queriendo. Entonces, eso se puede hacer porque inclusive a todos les va a gustar eso. Porque empezamos a ver que en una comunidad que hoy nos hace falta muchísimo, porque ahora vivimos en solitario, ya no vivimos en comunidad. Y por ejemplo, si empezamos a trabajar en ese sentido, te vas a dar cuenta que los propósitos de vida también van a ser en comunidad. Es verdad. Y hacerlo divertido para los jóvenes, para los niños. Miren que qué chévere el tema de tu emprendimiento. Una gran idea. Ya tenemos por ahí algunas ideas que vamos a ponerlas en práctica. Qué chévere, ¿no? Que quizás el tener esa educación financiera no sea tedioso, no sea aburrido, sino que es bastante dinámico. Y es a veces, creo que esa creencia que tenemos de que no, pues el ahorrar, el invertir necesita muchísimo conocimiento, y a veces no es tanto. Tú lo dijiste, ahora somos una generación tan bendecida que tenemos todo en nuestros teléfonos celulares, absolutamente todo. Pero tú lo dijiste, preferimos quizás estar 1 hora en la red social que quizás 1 hora leyendo algún artículo financiero, alguna noticia que quizás ayude a construir nuestra vida, nuestro propósito, como tú lo decías. Pues Juan Carlos, yo te agradezco muchísimo que el día de hoy nos hayas acompañado. Para nosotros pues ha sido muy gratificante el tenerte acá, sobre todo ha sido una tarde de mucho aprendizaje, y queremos tenerte pues muchas veces más acá como invitados. Sé que tienes mucho aún por aportarnos, y esperamos también a ustedes, amigos, que toda esta información haya sido de ayuda, que quizás alguno de los temas que topamos el día de hoy pues sea algo que ustedes estaban buscando. Recuerden que si quieren más información, que ampliemos algo más de todo lo que hemos tratado el día de hoy, lo haremos con mucho gusto. Solamente escríbanos, contáctenos. Estamos el día de hoy con Juan Carlos Sosa junto a New Alliance International.